En este libro, Aristóteles dirige su atención a las causas del cambio constitucional. Nos dice que todo sistema político, sin importar qué tan distintos ellos sean, siempre tiene presente la concepción de igualdad y de justicia. Por ejemplo, los oligarcas creen que debido a que son mayores en riqueza material, también deberían ser mayores en poder político, mientras que los pobres afirman ser libres, también exigen el poder político de manera equitativa, y esto da a entender que los pobres deberían gobernar porque son superiores en números. Y como estas dos clases no comparten el régimen sobre la base de su concepción, se involucran en un conflicto entre facciones, y esto conduce a la guerra civil. Es decir, que la desigualdad es la causa del conflicto entre facciones. Los demócratas ven la igualdad en términos numéricos y se ven descontentos si los hombres son tratados de manera desigual entre sí, independientemente de las diferencias significativas. Por otro lado, los oligarcas ven la igualdad en términos proporcionados y se enojan cuando los hombres distinguidos en parte son tratados como iguales en cualquier aspecto significativo. La solución parcial de Aristóteles a la tensión entre oligarcas y demócratas es animar a los hombres a incorporar la cantidad y la calidad como estándares de valor en la medida en que cualquiera de los regímenes favorezca demasiado a cualquiera de las dos medidas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es que hay dos tipos de igualdad, numérica y la igualdad en valor o mérito. Ni la oligarquía absoluta ni la democracia absoluta son estables a largo plazo, por lo que Aristóteles recomienda un compromiso entre la igualdad numérica y la igualdad de valor o mérito. Después Aristóteles menciona tres formas en que los regímenes políticos pueden cambiar. La primera es cuando cambia de oligarquía a democracia o viceversa, o de aristocracia a tiranía. La segunda es cuando se mantiene el mismo tipo de régimen, pero con otros gobernantes. Y la tercera es cuando se cambia una parte del régimen para hacerlo más o menos democrático o más o menos oligárquico, y esto se refiere al cambio de las leyes o condiciones para gobernar. Aristóteles cierra el capítulo 1 indicando que en la igualdad de condiciones, la oligarquía es más propensa al conflicto entre facciones que la democracia, porque es desafiada tanto desde dentro como desde afuera. Rara vez los demócratas se levantan contra el régimen dejando las formas democráticas de gobierno con el único temor de la revolución oligárquica. De acuerdo con la perspectiva de Aristóteles hasta este punto, el régimen más estable es el régimen que combina elementos democráticos y oligárquicos, y de esta manera satisface a unos pocos y a muchos o disminuye las diferencias entre ellos. Después Aristóteles distingue tres puntos importantes para entender las causas de las revueltas y cambios en los regímenes políticos de una forma más general y particular. Primero tenemos el estado de ánimo con que se sublevan, la causa por la cual se sublevan y los orígenes de las agitaciones civiles y los desacuerdos entre ciudadanos. Así que primero tenemos el estado de ánimo, expresado de manera general. Esto ocurre cuando los que aspiran a la igualdad siendo iguales tienen menos que los que tienen más, y cuando los que aspiran a la desigualdad y supremacía siendo desiguales no tienen más sino igual o menos, para no dar tanta vuelta. En resumen, puede decirse que los inferiores se sublevan con el fin de ser iguales y los iguales se sublevan para ser superiores. Para aclararlo un poco más, el deseo de igualdad no es mencionado aquí en un sentido abstracto, más bien es un deseo de igualdad o desigualdad en ciertos bienes, los bienes que los regímenes tienen que distribuir y cuyo control del régimen permite obtener. Estos bienes son dos, honores u oficio y ganancia o riqueza. Sin embargo,
también es necesario incluir sus opuestos, ya que las personas persiguen la igualdad o la desigualdad, tratando tanto de obtener más de estos bienes como de evitar su pérdida. Ahora, el deseo de igualdad en las ganancias o los honores es lo que mueve a la gente a actuar por el cambio. Entonces, debe haber algo que excite el deseo. Y esta es la tercera causa que activa el deseo, es decir, los comienzos del cambio. Aristóteles enumera estos comienzos de dos maneras. La primera pareciera ser cuando se enumera aquellos inicios de cambio que incitan directamente, y la segunda cuando no lo hacen directamente. De los enumerados, en el primer modo, aparece de nuevo el provecho y el honor, pero esta vez como provocaciones y no como fines. Cuando la gente se incita al ver a otros obtener más beneficio u honor, ya sea con justicia o con injusticia, se puede notar que las personas aún pueden ser incitadas en un sentido de injusticia y desigualdad, incluso si quienes obtienen más lo obtienen de manera justa, ya que pueden pensar que esto no es justo, o incluso si lo hacen, pueden pensar que no es justo que ellos mismos no estén obteniendo más también. Las otras causas, entre las 7, son la insolencia, el miedo, la superioridad, el desprecio, el aumento desproporcionado. Los adicionales de los 7, aparte de los 7, perdón, son las campañas por votos, el desprecio y la desemejanza. Ahora, estas 7 u 11 causas se sitúan además en el foco de atención, porque son las desigualdades y las provocaciones que, al estimular el fatídico deseo de igualdad, son los primeros pasos o principios de la caída de los regímenes. Y estas son las cosas de las que el legislador debe preocuparse, especialmente si va a establecer un régimen. Ahora, un gobierno que continúa con los mismos hombres o una oligarquía demasiado estrecha es un ejemplo de honor, porque la ambición de los que están en el cargo como demagogos o como oligarcas que buscan el favor del populacho son ejemplos de superioridad o quizás también de honor. Y aquí enseñar opiniones perniciosas, por el contrario, ya es una facción y no una causa de facción, o solo una causa en el sentido de que puede lograr que más personas se unan a la facción existente. Las causas mencionadas, en último lugar, obviamente necesitan explicación e ilustración, por lo que Aristóteles procede a explicarlas, así que toma las causas en un orden diferente, aunque no parece que la diferencia sea de gran importancia. La insolencia y el lucro son causas cuando los gobernantes se valen de su cargo para maltratar a los gobernados y lucrarse. Esto crea una desigualdad y ofende a los gobernantes y gobernados. Además, incita a la gente a dividirse unos contra otros y contra el régimen. Y esto es en el sentido de que los que están fuera del cargo compiten por ocupar el puesto, o también en el sentir que los que están en el cargo compiten entre sí para obtener más. Ahora, contra el régimen es en el sentido de que algunos, ya sea en el cargo o fuera de él, piensan que un régimen que otorga a los gobernantes un poder tan desigual merece ser reemplazado por uno completamente diferente. Ahora, cuando la gente pierde el honor o ve que otros lo ganan, entonces las personas pensarán que sufren de desigualdad. Esto significa que las personas formarán facciones, incluso si se merecen las deshonras y los honores, ya que es posible que ellos mismos no piensen que merecen una deshonra merecida o que no merecen un honor que otros merecen, pero también podría significar que tratar de cambiar un régimen cuando no se merecen honores y deshonras es justificable. La superioridad es otra causa, porque los que son superiores ya no piensan que la igualdad con los demás es igual para ellos, porque la superioridad mismo le da derecho a más, de modo que tratan de gobernar solo para ellos mismos, como único gobernante si es único, o como dinastía si son varios. El contraataque utilizado por muchas ciudades, como en Atenas y Argos, es el ostracismo, aunque Aristóteles recuerda que sería mejor prevenir la superioridad de antemano. El miedo también causa sublevaciones. Esto sucede cuando los que han cometido injusticias
temen pagar sus penas o cuando algunos que están a punto de ser víctimas de una injusticia se anticipan a sufrirla. El desprecio es causa también, y no por producir una desigualdad como en los casos anteriores, sino por disponer a las personas a atacar una desigualdad que ya existe. Así, una oligarquía puede llegar a ser despreciada por su pequeñez, por los excluidos de ella. Cuando los excluidos son más numerosos y una democracia mal gobernada se toma particularmente desordenado y anárquico, llega a ser despreciada por quienes se supone que son mejores dotados para gobernar, como por ejemplo Tebas, Megara, Siracusa y Rodas. El desprecio, en ambos casos, incita a los intentos de cambio. El aumento desproporcionado es otra causa también, porque una ciudad es como un cuerpo, consta de partes, y si estas partes crecen desproporcionadamente en cantidad o calidad o ambas, el todo será destruido o cambiado. Por lo tanto, si un cuerpo humano comenzaría a convertirse en un tipo diferente de animal, por ejemplo, si su piel se volviera escamosa, como la de un pez, o si la carne y el músculo de su pie se pusieran rígidos, asimismo una ciudad podría ver crecer desproporcionadamente una de sus partes, y de ser así, ya no estaría más adaptada al régimen que tenía, sino que habría desplazado su peso hacia otra. Y así la nueva parte superior, sintiendo su nueva superioridad, llegaría a pensar que el régimen existente es desigual, como si ya no le diera lo que se merecía, y se vería incitada a efectuar cambios como resultado. Después Aristóteles señala que este tipo de aumento puede ocurrir sin ser detectado o se puede dar por casualidad. Por lo tanto, es probable que no se detecte el aumento de la población en las democracias y los demás sistemas políticos, pero hay que resaltar que los sistemas políticos democráticos tienen sus ojos puestos en los acomodados, y en las oligarquías, por el contrario, los pobres son más vigilados, ya que los ricos temen las amenazas de los necesitados, por lo que su crecimiento escapará menos de la detección. Los ejemplos que da Aristóteles son de casos en los que una parte aumenta porque la otra disminuye, de modo que la muerte de muchos notables en la guerra condujo a que un sistema de gobierno se convirtiera en democracia en Tarento, a una oligarquía que se convirtiera en democracia en Argos, a una democracia que se fortaleciera más y se volviera más extrema en Atenas. Un aumento en el número y la riqueza de los acomodados en las democracias puede provocar igualmente un cambio hacia la oligarquía, e incluso si la riqueza y la influencia de algunos crecen enormemente hasta convertirse en dinastía. Es probable que este tipo de cambio sea menos frecuente, ya que las democracias estarán en guardia especial contra los ricos, aunque también podría ocurrir por accidente si los necesitados sufrieran más en batalla que los ricos. Después Aristóteles dirige su atención a las últimas tres causas. Tenemos primero los procedimientos electorales corruptos que alteran la Constitución, de modo que la campaña electoral o la obtención de votos en Erea y la indiferencia en Oria provocaron cambios de esta manera, al igual que pequeñas diferencias en Ambracia. Aristóteles menciona que los cambios aquí fueron sin facción, porque los regímenes fueron cambiados por el consentimiento de los gobernantes existentes y sin ninguna agitación previa o intento de cambio por parte de algunos individuos o grupos descontentos. De modo que la suerte se introdujo voluntariamente en Erea, no porque algunos estuvieran agitando por tal cambio, sino para curar el mal de las elecciones. En Orea se le dio el mando a alguien hostil al régimen voluntariamente y sin facción previa. En Ambracia, la calificación de la propiedad para el cargo ya era baja y al final, nuevamente sin facción previa, todos acordaron simplemente ignorarla. Sin embargo, a pesar de la falta de facción, no dejan de ser casos en los que las causas actúan sobre algún deseo de igualdad. Por ejemplo, uno de los grupos rivales tenderá a verse a sí mismo como los notables, que merecen mayores porciones, y el otro como los libres, que merecen porciones iguales.
Así fue que los primeros pobladores se consideraban notables, porque siendo los primeros en establecerse allí, son los de buena cuna y dueños de más tierras, y los posteriores, como los libres, también son pobladores y por lo tanto son iguales y no esclavos. Aristóteles lo indica en la descripción de sus ejemplos. En Turio, los sibaritas se creían dignos de más porque eran los antiguos dueños de la tierra. Su facción, entonces, era como los oligarcas contra los demócratas. En Siracusa, los recién llegados eran de baja condición en comparación con los antiguos habitantes. Su facción entonces sería como demócratas contra oligarcas. Ahora, la desemejanza en la tribu o las diferencias raciales también crea problemas. Por ejemplo, una parte querrá impulsar un cierto principio de mérito más allá que los de otro, como los del Pireo en Atenas, siendo un tipo diferente de población, querían establecer una democracia más extrema que los de la misma ciudad de Atenas. Otro ejemplo sería que una parte se ven a sí mismos como superiores y los otros no, como quizás los de la isla Colofón, que se consideraban superiores a otras civilizaciones. Otra causa también es la ubicación. A veces la ubicación genera conflicto. Por ejemplo, un territorio dividido por una masa de agua puede dar lugar a facciones dentro de una ciudad. Unos pueden tener agua gratis y otros la pueden privatizar. Otro ejemplo sería el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por la soberanía de una isla cerca del río San Juan. Pero quizás la división más significativa es entre la virtud y el vicio, luego viene la riqueza y la pobreza, y luego el resto en diversos grados de importancia. Ahora queda la cuestión del tipo de eventos o circunstancias que desencadenan los cambios. Aristóteles, por tanto, añade un capítulo más sobre estas ocasiones. Empieza con el ejemplo de dos jóvenes en posesión de un cargo que se pelearon por una historia de amor y arrastraron a todos los demás miembros del cuerpo gobernante a la pelea. Presumiblemente, la causa aquí sería el honor, en el sentido de que cada facción le molestaría que la otra todavía disfrutara del honor del cargo, a pesar de que ya no lo merecía. Tales disputas entre los líderes deben ser vigiladas y detenidas desde el principio para que no vayan demasiado lejos. En el segundo caso son las pequeñas facciones entre los notables, aunque no estén en el cargo, también el resto de la ciudad está expuesto a ser arrastrado. Aristóteles da 5 ejemplos donde la facción se desarrolla sobre el régimen debido a la insolencia, a la ganancia o el honor. En Estiea, una disputa privada por la riqueza entre dos hermanos, uno acomodado y otro más necesitado, lleva a que los acomodados y los necesitados en su conjunto se peleen por el régimen. En Delfos es un supuesto acto de insolencia entre dos familias. En Mitilene, la pérdida privada de ganancias y honor de un hombre prominente conduce incluso al ataque de una potencia extranjera. En Focea, la facción surge de una pérdida similar en ganancia y honor de un notable. En Epidauro se supone la insolencia y ganancia por parte de uno de los notables en el cargo contra un notable que no lo era. En tercer lugar, Aristóteles señala que el crecimiento de la reputación o el poder de alguna parte de una ciudad puede ser una ocasión para que operen causas de facción, en particular las del honor y la superioridad. El primer ejemplo es de una junta oficial, el Consejo del Areópago de Atenas. Su poder fue creciendo hasta que el régimen se volvió estricto. Los siguientes 5 ejemplos son todos parte de la ciudad que crecen o intentan cambiar hacia la oligarquía o hacia la democracia, de modo que el populacho de Atenas, habiéndose hecho responsable de la supremacía naval, fortaleció la democracia. Otro ejemplo son los notables de Argos. Tras ganar la reputación en la batalla de Mantinea, intentaron acabar con la democracia. Otro ejemplo es el populacho de Siracusa. Después de obtener la victoria contra los atenienses,
cambió el régimen a la democracia. En Calcis y en Ambracia, después de ayudar a deshacerse de los tiranos, cambió los regímenes a la democracia. La conclusión general es que los individuos o cargos o tribus o partes que se convierten en causa de poder incitan a la facción, ya sea por la causa del honor, cuando algunos se resienten del honor que estos otros han adquirido, o por la causa de la superioridad, también quizás por el aumento desproporcionado. Después Aristóteles menciona que la fuerza puede usarse en todo momento o paulatinamente, y el engaño también, sobre todo para obtener el control del régimen, y esta se puede usar de dos maneras, valiéndose de falsas promesas, obligando así al pueblo a consentir en la revolución y no recurre sino más tarde a la fuerza para sostenerla contra su resistencia. Por ejemplo, en Atenas, los 400 engañaron al pueblo persuadiéndoles de que el gran rey suministraría al Estado medios para continuar la guerra contra Esparta, y como les salió bien este fraude, procuraron retener el poder en sus manos. En segundo lugar, el engaño se utiliza para mantenerse en el poder o mantener el control del Estado. Después Aristóteles pasa a identificar las causas del cambio que son particulares en las democracias, las oligarquías y las aristocracias. En el caso de las democracias, los cambios son ocasionados y causados por el comportamiento de los demagogos, ya sea que estos cambios vayan de democracia a oligarquía o a tiranía o a una democracia más extrema. Las causas operativas son, como se ve, la insolencia, el lucro, el miedo, el desprecio, la superioridad y la campaña electoral. Los demagogos se dedican a la búsqueda insolente de la ganancia y el honor, por ejemplo, cuando presentan falsas acusaciones contra los ricos individualmente y de otra, cuando los atacan incitando a la multitud en la asamblea. El miedo común obliga así a los ricos a combinarse y luego los incita a atacar a la democracia. Algunos demagogos, sin embargo, por el honor que así ganan para sí mismo entre el populacho, son incitados por un sentimiento de superioridad y así deciden apostar por la tiranía. Como ejemplos de demagogos que provocaron el cambio a la oligarquía, Aristóteles da dos ejemplos en los que la revuelta provino de los notables que aunque estaban en la ciudad, Cos y Rodas, y tres en los que la revuelta provino de los notables que habían ido primero al exilio, Heraclea, Megara y Cima. Resumiendo, dice que los demagogos fueron en cada caso responsables al agraviar a los notables y obligarlos a combinarse. El objetivo de estos demagogos es el honor entre el populacho y la ganancia, y logran ambos atacando y apoderándose de la propiedad de los ricos. Los ejemplos encajan en el análisis general de Aristóteles, pero el cambio ocurre cuando en situaciones de desigualdad los desiguales quieren igualdad, tanto en honores o en riqueza, o ambos, y son incitados a actuar por lo que quieren por una o más de las 7 causas u 11 causas que nombró Aristóteles. Todos los ejemplos hasta ahora son de democracias que se convierten en oligarquía. Los siguientes son de democracias que se dirigen hacia la tiranía, algo que sin embargo sucedió más en el pasado que en los tiempos de Aristóteles. La razón es que la causa que incita a la tiranía es la superioridad, y ésta la tenían los antiguos demagogos, porque eran generales en el servicio activo. Recordemos que la preparación y la habilidad militar, combinadas con el gran honor y la aprobación de la población, fueron suficientes para hacerles sentir que merecían apoderarse del gobierno exclusivo. Los demagogos solo son hábiles para hablar, y si bien esto puede darles un sentido de superioridad en la asamblea, pero no les dará ninguna superioridad en el control de armas, ya que era indispensable para la tiranía. Aristóteles también añade otras razones
que se dieron con mayor frecuencia sobre la tiranía en el pasado, pero se refieren no a la causa que incita a la tiranía, sino a las ocasiones de su operación. La primera de esas razones es la posesión por parte de individuos para obtener un cargo, porque cualquiera que tenga un alto cargo está en una posición perfecta para tomar el control, y todo lo que se necesita para que lo haga es un sentido de superioridad. La segunda razón es la pequeñez de las ciudades y la dispersión de la población por el campo, pues generalmente es más fácil dominar una población pequeña y dispersa que dominar una grande y concentrada. Los tiranos, sin embargo, que ganaron el control por esta causa y en estas ocasiones fueron demagogos, como lo demuestra el hecho de que la confianza que ganaron del pueblo la ganaron atacando a los ricos, así que Pisístrato, Teágenes y Dionisio ganaron la confianza y se convirtieron en tiranos de esta manera. Una forma final en la que cambia la democracia y nuevamente debido a los demagogos es cuando una democracia más mesurada se convierte en una democracia definitiva. Esto sucede cuando los cargos son elegidos por el pueblo, pero no hay calificación de propiedad y cualquiera puede ser candidato. Aquellos, por lo tanto, sin propiedad no podrán ganar elecciones como lo hacen los notables mediante actos generosos de generosidad, sino solo halagando a la población y dándoles control sobre las leyes, que es la marca de la democracia definitiva. La causa del cambio aquí es la campaña demagógica por votos, porque quienes recurren a tales campañas prometen y efectúan cambios en el régimen para ganar y mantener el voto popular. Si hubiera una calificación de propiedad, como sería el caso en la política, tal demagogia sería menos probable. Aristóteles, sin embargo, sugiere como remedio que la elección sea realizada por el populacho en tribus y no en masa. La demagogia así será entonces más dura, porque los demagogos ganan apelando a todo el populacho a través de su interés de clase como pobres, pero si el populacho se divide en tribus, sentirá más sus lazos locales y particulares, especialmente con esta o aquella familia notable, que su interés general de clase. Ahora continuemos con las oligarquías. Las oligarquías se transforman principalmente de dos formas. Si los oligarcas tratan injustamente al pueblo y a causa de la rivalidad entre los que hacen la demagogia. La demagogia es de dos clases, en el seno de la misma minoría y otra cuando los que forman parte del gobierno oligárquico se atraen con procedimientos demagógicos al pueblo. Se dan también cambios de la oligarquía cuando los oligarcas gastan sus bienes privados viviendo desenfrenadamente. Tales personas pretenden hacer una revolución y ellos mismos aspiran a la tiranía o preparan a otro para tal. Si las clases altas de una oligarquía tienen una buena relación, es más difícil destruir el gobierno. También se producen revoluciones en las oligarquías, tanto en la guerra como en la paz. En guerra, cuando los oligarcas, por su desconfianza del pueblo, se ven obligados a servirse de mercenarios y otras veces, por miedo a esto, conceden a la multitud una participación en el gobierno, por verse obligados a servirse del pueblo. Y en la paz, cuando por desconfianza mutua entregan la defensa a los soldados y a un magistrado mediador, que algunas veces llega a ser dueño de ambos bandos, y alternativamente el poder puede cambiar como resultado de la creciente riqueza del Estado, particularmente si los cargos públicos se asignan sobre la base de la evaluación de la propiedad. Como resultado, un mayor número de personas se vuelven elegibles para el cargo, habiendo cumplido con la calificación de propiedad. Concluye Aristóteles llamando nuevamente la atención sobre la complejidad de la situación. Las oligarquías y la democracia no solo se transforman en una o en otra, sino también en diferentes formas de cada una.